Vean nuestros hermanos que nos ven por YouTube y pueden sentarse. Bueno, así como estamos, vamos a alabar a Dios. Alábenle con júbilo, cántele con sus cuerdas vocales y reconózcalo en todos sus caminos. Y como dice el proverbio, Él enderezará nuestras veredas. Cantemos y pudiéramos decir que el Señor se glorifique en esta alabanza y como dice esta alabanza, glorifícate, Señor, y que tus enemigos sean esparcidos, caigan ante ti todos aquellos que se rebelan contra ti, Señor. Hoy glorifícate en medio de la alabanza de tu pueblo. Vamos a entonar, dígale, vamos a alabarle con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestro espíritu. Dios de los ejércitos. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Gracias al Rey, que saliste del poder. Es Jehová de los ejércitos, es la guerra, fuego temido valiente, es un poderoso vencedor en batalla. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y de todos tus enemigos caigan ante ti. Gracias al Rey que saliste del poder. Es el Jesús, el Jesús. Vino como siervo, pero vuelve como rey. El caballo blanco no está, no está. Hoy en esta mañana, Padre, caigan tus enemigos, todos aquellos padres que se rebelan contra ti. Hoy confiamos en ti, Padre. Caigan todos tus enemigos. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y que todos tus enemigos caigan ante ti. Señor, grande es tu nombre. Somos más que vencedores en Cristo. Y así vamos a entrar a la adoración, a adorar a nuestro Dios. Y vamos a decirle que su nombre sea alabado. Sí, Señor. Tu nombre sea. Bendito sea el Señor, que nos dio mi voz. Bendito sea mi corazón. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, que bendijo tu gozo. Con mi canto le alabaré. Bendito sea el Señor. Dígale, bendito sea
sea el Señor. Él me bendijo con rostro, con mi canto le alabaré. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, que oyó mi voz. En Él confía mi corazón. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, que oyó mi voz. En Él confía mi corazón. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, que oyó mi voz. En Él confía mi corazón. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, que oyó mi voz. En Él confía mi corazón. Bendito sea el Señor. Aleluya. Nuestro corazón se alegra en nuestro Dios, en nuestra salvación. Hoy nos regocijamos en nuestro Dios. Bendito sea tu nombre en toda la tierra, Señor. Queremos ser más como tú. Quiero ser más como tú, Dile, Señor. Yo quiero ser más como tú, queremos más. Señor. Yo quiero ser más. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Decláralo, dile, yo quiero ser. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú quieras usar. Yo quiero ser más como tú. Quiero ser. Quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Solo hermanas delante del Señor. Las hermanas canten. Quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Para nosotros los varones, Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú.
como tú. Dile, yo quiero ser. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Oh, sí, Señor. Quiero ser más como tú. Oh, gracias, Señor. Santo. Quiero ser más como tú. Aleluya. Recibe, Señor. Vamos a cantarle con un cántico nuevo. Dile, recibe nuestro canto de adoración, Señor. Recibe nuestra gratitud hacia ti, oh Dios de los ejércitos. Recibe nuestra alegría, nuestro gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alégrense en Dios, que es nuestra salvación, y queremos ser como tú, Señor. Aún, Señor, dice que podemos ser más como tú, oh Dios. Tú eres nuestra fortaleza. Quita todo cansancio. Disipa toda tristeza, Señor. Disipa toda adversidad. Disipa todo temor. Disipa toda angustia y todo dolor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Somos más que vencedores porque Cristo venció en la cruz. Cristo venció a la muerte y venció al pecado. Ahora tú nos has hecho libres con tu sangre preciosa. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Y para esto busquemos en las Escrituras, en el libro de Mateo 20, capítulo 20, en su versículo 20 también. Hoy vamos a hablar un poco de la dedicación hacia Dios. El dedicar el tiempo a nuestro Dios es bueno. Y algo que está dentro de los 10 mandamientos dice que santificarás, dice el día de descanso, ¿no? Que 6 días trabajarás, dice, y el séptimo día, dice, descansarás, que lo dedicarás a Dios. Mateo 20, versículo 20. Vamos a hablar del servicio a Dios. ¿Y qué nos dice ahí? Dice la grandeza de servir. El 20 hasta el 28. Dice la palabra de Dios: entonces se le acercó la madre de los 2 hijos de Zebedeo con sus 2 hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. El 21 dice: y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo: no sabéis lo que pedís, porque beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino en aquellos quienes está preparado por mi Padre. Dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamando, dijo: ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas? Los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros
no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Vamos a hablar un poco antes de entrar en el tema de cómo estos dos, una madre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Quiere que su hijo sea un hijo de éxito, que tenga una buena carrera. Y esta madre pues tenía 2 hijos y eran discípulos de Jesús. Recuerden que fueron 12 apóstoles o 12 discípulos, pero aquí habla de 2 de ellos. ¿Quiénes eran estos? Vamos a hablar un poco de ellos, que quiénes eran. Dice que eran los hijos de Zebedeo. Y estos 2 jóvenes se sentían superiores a los otros 10. Se sentían como que eran los que sobresalían dentro del ministerio de Jesús. Y en la palabra de Dios dice que Jesús los bautiza como los hijos del trueno, Jacobo y Juan. Eran hombres que cuando Jesús predicaba el Evangelio, ellos fueron a una ciudad de Samaria con todos los 12 discípulos y entraron a esa ciudad, y tal fue su desánimo de estos 12 que en Samaria no quisieron aceptar la palabra. Entonces los 2 hijos de Zebedeo, que fueron bautizados como hijos del trono, o Dios, hijos del trueno, ¿qué significa esto? Vamos a hablar un poquito más atrás de que Elías era un hombre de pasiones, el profeta Elías. Él dice que cualquier persona que no quería con la palabra de Dios, él dice, descienda fuego del cielo y los consumía, y los consuma. Y así como descendía el fuego, los consumía. Porque era un profeta muy agresivo. Era un profeta que no tenía misericordia y decía, pues descienda fuego y los consuma, y los quemaba. Y estos hombres quisieron hacer lo mismo en el tiempo de Jesús. Estos vamos a orar, maestro, porque estos no te recibieron, no te desecharon. Vamos a orar al Padre para que descienda fuego y los destruya, estos de Samaria. Y de tal manera que la madre decía, no, pues si mis hijos son los mejores de los 12, son los mejores. Y va y le dice al maestro, vemos la escritura que nos muestra, dice que se presenta a Jesús. Y le dice, Señor, yo quiero que uno de estos 2 hijos que yo tengo, uno se sienta a mi izquierda y otro a mi derecha. Y Jesús dice, le narra la palabra, lo que Jesús le quiere dar a entender, que no es de darlo, que ellos también se sentían muy valientes y decían, ¿pueden ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? ¿Pueden ustedes? Dicen, sí podemos. Ellos dicen que podían, pero no. La verdad que vemos cómo Pedro negó a Jesús. Cómo los discípulos, cuando Jesús iba a ser crucificado o fue aprehendido, todos huyeron. No era cierto que ellos estaban dispuestos a entregar su vida a Jesús. Tenían temor. ¿Y por qué el temor? Porque todavía el Espíritu de Dios no estaba en ellos. Estaba Jesús con ellos, pero no estaba dentro de ellos. Por eso sentían temor. Entonces es falsa la respuesta de Juan y de Jacobo, en cuanto ellos decían que podían ser muertos como Jesús. No era cierto. Ellos no iban a poder aguantar el sacrificio. Entonces, tanta era que en cierta ocasión también los discípulos se peleaban que quién sería el mayor entre ellos.
Y ellos ahí platicando y el maestro allá al frente, conociendo los pensamientos de sus discípulos, que dice, ¿qué están discutiendo ustedes? El que quiera ser mayor será el servidor de todos. No es como en el gobierno, que el gobierno, pues el que está, el presidente, el gobernador. No, el gobernador se sirve del pueblo, ¿no? Y dice, no es así. Nosotros como hijos de Dios vamos a servir, vamos a dar de lo mejor de nuestra vida. O sea, dando a entender que no es el que se siente más capaz. No es el más capaz, el que tenga más talentos, el que se sienta superdotado, ¿no? Muchas veces nos sentimos tan apegados a Dios que a veces decimos, no, pues Dios me suple todas mis peticiones y ahí estamos. Y queremos, a veces muchos cristianos, pues quieren hacer la voluntad de ellos mismos, no la voluntad de Dios. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo pues era un hombre de renombre. Dice, yo soy judío, yo soy fariseo, yo soy de la mejor instrucción, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Tenía la mejor universidad en esos tiempos. Era un hombre docto de la palabra, era un hombre que sí merecía los halagos, ¿no? Merecía los créditos. Entonces Pablo dice, Señor, quítame este dolor de cabeza, o quítame esto que tengo, sáname de mis dolores. Pero Dios le dijo, Pablo le dijo, o Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que nosotros somos débiles y frágiles, y por una enfermedad nos tumba. Pero Dios ahí en tu debilidad dice que Dios se perfecciona. Por eso muchas veces Dios dice en su palabra, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué soy fuerte? Porque Dios es el que me suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Allá está. No sintamos que lo sabemos todo. A veces las predicaciones nos pueden saber como monotonía, ¿no? O oír como monotonía. Eso ya lo oí, eso ya me lo dijo, ya lo sé todo, ¿qué me va a enseñar él? Entonces, a veces aprendemos de todos, hermanos. Es como una piedra que ahí está, y que a veces decimos nos estorba y la quitamos, pero después esa piedra es útil para golpear, ¿no? O para romper algo. Y así somos, hermano. Somos como esa piedra, que ahí está, esa piedra, y a veces no la usan, pero cuando se usa, da bendición. Tanto puede usarla para un cimiento, ¿verdad? Esa piedra. Y así es que no nos sintamos como estos discípulos que después nos dice que los 10 discípulos se enojaron contra ellos dos. ¿Cómo es posible que le pidan esto al maestro? Mejor nosotros nos hubiéramos adelantado y decirle, maestro, pues nosotros también queremos ser como ellos. Y se enojaron. ¿Y qué había? Disensión entre ellos. Disensión. En competencia. La palabra no se compite. La palabra se analiza, se lleva en nuestro corazón. Y como decía Pablo, yo todo lo que tengo, lo tengo estimado como basura. Todo lo que soy, para mí es basura. Porque a cada día aprendo más. Dice
dejo lo que atrás, lo que es, y me extiendo en lo que puede ser eterno. Me extiendo en lo que glorifica a Dios, en la enseñanza. Y algo que Jesús nos enseña y nos alinea y nos dice que entre vosotros no será así. En el versículo 26 dice, entre vosotros no es así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Usted quiere ser grande, hermano? ¿Usted quiere ser de los grandes de los grandes? Necesita servir. Necesita servir. Necesita servir, ser humilde, servir y servir. Porque el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos da el ejemplo. Él rescató. ¿Qué significa rescate? Dice esta palabra es una de liberación que nos libra de la esclavitud, de la cautividad, del pecado. El rescate nos libró del pecado. ¿Y cómo nos libró, hermano? No fue fácil. No fue fácil porque Jesús sintió miedo, porque Él cuando iba a la cruz decía al Señor, pase de mí esta copa. Y ahí estaba el ángel, lo confortaba. Dice que sus gotas eran como gotas de sangre. El ángel ahí estaba confortándolo. Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero Jesús, humillándose ahí en la cruz o de rodillas antes de ser crucificado, dice en el Getsemaní, ahí estaba Jesús y Jesús le dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El temor de Jesús es porque Él estaba también hecho de carne, aunque Él era el Hijo de Dios. Estando nosotros en la carne, hermanos, nos atemorizamos de la muerte. Nos atemorizamos de la muerte. Y Jesús sintió miedo. Sí sintió miedo, porque ahí estaba Jesús. Señor, pasa de mí esta copa. Si es posible, busca otros medios de salvación, Señor. Si es posible, como que ya no quiero ir a la cruz. Pero Jesús, retractándose, dice, no, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así nuestra alma lucha contra nuestro espíritu y nuestra alma dice, Señor, ya no quiero caminar contigo. Ya no quiero ir al templo, ya no quiero esforzarme y ser valiente, ya no quiero porque me es difícil o es difícil para mí. Pero Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, esfuérzate. Mira, te mando que te esfuerces. Y el esforzarnos, ¿qué significa, no? Es sacar fuerzas de donde no tienes. ¿Se ha dado cuenta cuando usted está cansada o cansado que ya no tiene fuerzas? Y de la nada no sabe cómo saca fuerzas. Eso es, esfuérzate. Tú que duermes. Y levántate de los muertos, o aquel que está durmiendo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, iglesia de Jesucristo, despiértate. No divagues entre dos pensamientos. Y Elías decía, él probaba a aquellos seguidores, ¿no? Al pueblo de Israel. Decía Elías, vamos a hacer un reto. Cuando iba a sacrificar, dice que esos profetas de Baal, ¿no? Vamos a hacer una cosa, dice, era bien inteligente. Elías dice, si Baal es Dios, vamos a seguir a Baal. Pero si Dios es Dios, vamos a seguir a Dios. Y ahí está, ¿verdad? Y ya cuando pasa todo esto, pues los sacerdotes de Baal ofrecieron sacrificios y se rasgaban sus vestidos, sus ropas y clamaban a su Dios, pero su Dios no le respondió. Y Elías
hace sacrificios, empieza a clamar a Jehová, nuestro Dios, a Yahweh. Entonces Dios le responde, pero antes de esto le dijo, si van, ustedes que divagan entre dos pensamientos, ahorita vamos a hacer que ustedes decidan. Y la decisión fue que el seguir a Dios, ¿verdad? Y el sacrificio. Así es que es tiempo que la iglesia de Dios no esté divagando entre dos pensamientos. No podemos decir Jesús, no podemos servir a dos señores, porque si uno sirve a uno, con el otro queda mal. Y esto habla del servicio. ¿Vamos a servir a quién, hermano? A las riquezas, al pecado. ¿Vamos a servir a los deseos mundanos? No, porque esto nos va a llevar a la perdición. Entonces, no podemos servir a Dios y a las riquezas, dice. Debemos de servir genuinamente a nuestro Dios. Y ahí estamos dispuestos. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a obedecer, a hacer la voluntad de Dios, a servir en todo momento, como dice la Escritura? A lo mejor dice la palabra de Dios que sea así nuestro hablar, ¿no? O sea, no. Entonces, si es sí, esforcémonos a ser valientes. Si es sí, pues a Dios que nos ayude y que Dios nos dé la fortaleza, que Dios nos ayude en nuestras debilidades, que Dios nos ayude en nuestras flaquezas, que aunque me siento cansado, pero yo voy, dice, aunque me sienta desanimado, ahí estoy en el camino. El amor, hermano, es la que nos ayuda, lo que nos ayuda a sacar fuerzas de donde no hay. El amor, el deseo de oír la palabra, el deseo de escuchar la voz de Dios, nos da la pauta a esforzarnos. Que no se acabe el amor en nosotros, que aunque el amor, como dice la Escritura, que por haberse multiplicado la maldad, la caridad, el amor, el servicio al prójimo se enfriará, aunque la palabra de Dios lo dice, pero nosotros tenemos que ser de los que no se acaba el amor, de los que no se acaban esas fuerzas, y hoy queremos sentir esa presencia de Dios como la del búfalo. Y Jesús nos compara, o Dios nos compara como un animalito, como las fuerzas de un búfalo. ¿Usted conoce ese animalito? Dice que es muy fuerte. Es muy fuerte. Ese animalito dice, pero tú me multiplicarás las fuerzas como las de un búfalo. Y ahí estamos, Señor. Yo quiero esas fuerzas. Yo necesito ser fortalecido en tu nombre para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para disipar todo pensamiento, llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo, para glorificar tu nombre, Señor. Y ahí está el valiente David que venció al oso y al león. Ahí está el valiente David que todos sus enemigos los ponía bajo sus pies. Y Dios, de la misma manera, nos ha dado esa potestad de hollar serpientes y escorpiones, pero con el motivo de que el Evangelio de la paz se extienda en toda la tierra. Dios nos ha dado la autoridad para que los demonios también se sujeten. Dios nos ha dado la autoridad para vencer y ser más que vencedores. Que no tengamos miedo, que no nos intimidemos por el enemigo, porque a veces vemos el enemigo tan fuerte que huimos, pero Dios dice, yo
estoy contigo, ¿no? Yo soy tu vara y tu callado. Yo te infundo aliento, yo te doy fortaleza, yo te doy fuerza. Y ahí está Dios, yo. ¿Y qué nos dice Jeremías? El profeta Jeremías dice que Dios le dijo en la escritura que clama a mí, clamen a mí y yo les responderé, les enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Clamen a mí en el tiempo de la angustia, clamen a mí en el tiempo de la enfermedad, clamen a mí en el tiempo de cuando estemos hundidos en las drogas, en el alcohol, ¿verdad? Aquellos que están hundidos en la miseria, clamen a mí y reconocerlo en todos sus caminos. Esa es la verdad. ¿Y cuántos nos sentimos motivados por la palabra? ¿Cuántos se sienten que ustedes van a ser más que vencedores en Cristo o son más que vencedores? ¿Pueden decir un amén? Amén. Y pues vamos a ponernos de pie y entonar una alabanza, ministrando la presencia de Dios a través de esta alabanza, conociendo que Él es Dios, conociendo que Él es grande y que no hay otro Dios como Él. Cantémosle: cuán grande es su nombre en toda la tierra, Señor. De la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Señor. El esplendor de un rey, dile: cuán grande. Grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre santo es, su nombre sobre su nombre. De su nombre está llena toda la tierra. Nos ha levantado, Padre, como tu creación, nueva creación. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Día a día, por siempre, en todo un rey, vestido en majestad, la tierra regresa, la tierra regresa. Tiempo está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre santo es, su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y servirá. Cuán grande es Dios, cuán grande, su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y servirá. Cuán grande es Dios, cuán grande es su nombre. Grande
grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sí, Señor. Cuán grande. Es Dios, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sí, Señor, glorifícate en medio de la alabanza de tu pueblo. Glorifícate, Señor, en nuestra vida. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y nos has hecho un poco menor que los ángeles, coronaste nuestra vida, Señor, en la grandeza de tu nombre. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Tu nombre es santo, su nombre es digno. Digno de oración, tu nombre sobre todo nombre, y a ese nombre se doblará toda la tierra. Grande es tu nombre, Señor, poderoso en hechos y poderoso en palabras. Gracias, Señor, grande y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Sobre todo imperio, Señor, y sobre toda la tierra. Cuán hermosos son tus caminos, inescrutables son tus veredas. Y así, Señor, como estamos de pie, Señor, vamos a inclinar nuestro rostro para recibir la bendición de Dios Padre. Y así inclinando, recibimos la bendición, que la bendición de Dios Padre, Hijo del Espíritu Santo, sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues nos despedimos y nuestros hermanos que nos ven por YouTube, bendiciones y buenas tardes. Que Dios me los bendiga.